Hola doctores, el día de hoy hablaremos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, también llamada insuficiencia cardíaca congestiva, es un trastorno común, habitualmente progresivo y de mal pronóstico. La insuficiencia cardíaca congestiva afecta cada año a más de 5 millones de personas, en torno al 2% aproximado de la población, y requiere más de 1 millón de hospitalizaciones. El proceso completo contribuye al fallecimiento de casi 400,000 personas. La insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón es incapaz de bombear sangre con una velocidad suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de todos los tejidos, o cuando solo puede hacerlo con altas presiones de llenado. En la fase terminal de muchas formas de cardiopatía crónica, a menudo desarrolladas de manera gradual a partir de los efectos acumulados de la sobrecarga de trabajo crónica, por ejemplo, una valvulopatía o la hipertensión, o por ejemplo, de la cardiopatía isquémica después de un infarto de miocardio con aumento de la presión. Sin embargo, las tensiones hemodinámicas agudas, como la sobrecarga de fluido, la brusca disfunción valvular o el infarto de miocardio, también podrían precipitar a una insuficiencia cardíaca súbita. Cuando la sobrecarga del corazón aumenta o la función cardíaca se ve comprometida, diversos mecanismos fisiológicos mantienen la presión y la perfusión de los órganos. Aquí hablaremos de tres. 1. El mecanismo de Frank-Starling, en el que el aumento de los volúmenes de llenado dilata el corazón y por consiguiente incrementa la posterior formación de enlaces cruzados de actina, miosina, y esto mejora la contractilidad y el volumen sistólico. 2. Adaptaciones miocárdicas como la hipertrofia con o sin dilatación de las cavidades cardíacas. En múltiples estados patológicos, la insuficiencia cardíaca va precedida de hipertrofia, en una respuesta compensadora del miocardio al aumento del trabajo mecánico. Los cambios colectivos, moleculares, celulares y estructurales, generalmente en respuesta a la lesión, o los de las condiciones de carga, conforme la llamada remodelación ventricular. Y finalmente 3, activación de los sistemas neurohormonales. Para aumentar la función cardíaca y regular los volúmenes y presiones de llenado, se da 1. Liberación de noradrenalina por los nervios cardíacos adrenérgicos del sistema nervioso autónomo, que van a incrementar la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica y la resistencia vascular. Otra es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y finalmente, la liberación del péptido natriurético auricular. Estos dos últimos factores van a actuar para ajustar los volúmenes de presiones de llenado. Estos mecanismos adaptativos pueden resultar adecuados para mantener el gasto cardíaco normal ante perturbaciones agudas, aunque su capacidad para hacerlo a veces se ve a la larga superada. Además, cambios patológicos superpuestos como apoptosis de los miocitos, alteraciones citoesqueléticas intracelulares o depósito de matriz extracelular causan otros trastornos estructurales y funcionales. Es posible que el deterioro progresivo de la función de contracción miocárdica, es decir, de la función sistólica, dé lugar a insuficiencia cardíaca reflejada en la disminución de la fracción de eyección, conocida como FE, que es el porcentaje de volumen sanguíneo expulsado por el ventrículo durante la sístole, con un valor normal entre 45 y 65%. Pues bueno, la reducción de la fracción de eyección puede aparecer en personas con una lesión isquémica, cuando la adaptación o sobrecarga de presión o volumen por hipertensión o valvulopatía es inadecuada, o en presencia de una dilatación ventricular. Se acepta cada vez más que la insuficiencia cardíaca es fruto de la incapacidad
de la cavidad del corazón para expandirse y llenarse lo suficiente durante la diástole, que sería la disfunción diastólica. Por ejemplo, debido a una hipertrofia ventricular izquierda, una fibrosis miocárdica, una pericarditis constrictiva o un depósito amiloide. Ahora hablaremos de la hipertrofia cardíaca, su fisiopatología y progresión de la insuficiencia. Se trata del incremento sostenido del trabajo mecánico por sobrecarga de presión o volumen, por ejemplo, una hipertensión sistémica o estenosis aórtica, o las señales tróficas, por ejemplo, las mediadas por activación del receptor beta-adrenérgico. Esto hace que los miocitos aumenten de tamaño, conocido como hipertrofia, lo que de manera acumulativa produce un aumento del tamaño y peso del corazón general. La hipertrofia requiere un mayor grado de síntesis de proteínas, de modo que sea posible ensamblar sarcómeros adicionales, así como aumento del número de proteínas. Los miocitos hipertróficos también van a tener núcleos aumentados de tamaño y esto va a ser atribuible al incremento de la haploidía del ADN resultante de la replicación de este en ausencia de división celular normal. El patrón de hipertrofia va a reflejar la naturaleza del estímulo. Por ejemplo, en la hipertrofia por sobrecarga de presión, o sea, debida a hipertensión o estenosis aórtica, nuevos sarcómeros están predominantemente dispuestos en paralelo al eje largo de las células, expandiendo el área transversal de los miocitos en los ventrículos y causando, por tanto, incremento concéntrico de la pared. En cambio, en la hipertrofia por sobrecarga de volumen, pues se caracteriza por presencia de nuevos sarcómeros dispuestos en serie entre los sarcómeros que ya existían, lo que sobre todo va a generar una dilatación ventricular. Como consecuencia de ello, en la dilatación debido a una sobrecarga de volumen o en la que se acompañe en la insuficiencia de un corazón previamente sobrecargado por presión, el grosor de la pared puede ser mayor, igual o incluso inferior al normal. Por consiguiente, la mejor medida de la hipertrofia en corazones dilatados no es tanto el grosor de la pared como el peso general cardíaco. La hipertrofia cardíaca puede ser sustancial en la cardiopatía clínica. Son frecuentes pesos de 2 a 3 veces mayor de lo normal en pacientes con hipertensión sistémica, cardiopatía isquémica, estenosis aórtica, insuficiencia mitral o miocardiopatía dilatada. En tanto, el peso de 3 a 4 veces normal será común en afectados con insuficiencia aórtica o miocardiopatía hipertrófica. Es destacable el hecho de que la hipertrofia de los miocitos no va acompañada de aumento progresivo en el número de capilares. Por ejemplo, el aporte de oxígeno y nutrientes al corazón hipertrofiado, sobre todo en la hipertrofia por sobrecarga de presión, es menor que el del corazón normal. Al mismo tiempo, el consumo de oxígeno por parte del corazón hipertrofiado aumenta como consecuencia de la mayor carga de trabajo que conlleva pues todo el proceso. A menudo la hipertrofia va acompañada de depósitos de tejido fibroso, esto se va a llamar fibrosis intersticial, y los cambios moleculares comprenden la expresión de genes tempranos inmediatos. Con una sobrecarga hemodinámica prolongada, es posible que haya una desviación hacia un patrón de expresión génica semejante al observado durante el desarrollo cardíaco fetal, incluyendo la expresión selectiva de algunas formas embrionarias o fetales de cadenas pesadas, beta-miosina, péptidos natriuréticos y sobre todo pues colágeno. A nivel funcional, la hipertrofia cardíaca se asocia a un aumento de las demandas metabólicas que se deben a los aumentos de masa, la frecuencia cardíaca y la contractilidad, el estado inotrópico o fuerza de contracción.
también los cuales incrementan el consumo de oxígeno cardíaco y como consecuencia de tales alteraciones, el corazón, que está hipertrofiado, va a ser vulnerable a la descompensación relacionada con la isquemia, que puede evolucionar a insuficiencia cardíaca y en última instancia, pues causar la muerte. La secuencia propuesta para los episodios inicialmente beneficiosos y después perjudiciales, desarrollados como una respuesta al mayor trabajo cardíaco, se ve en esta imagen, donde vemos por un lado la hipertensión que genera sobrecarga de presión, la enfermedad valvular que genera sobrecarga de presión y volumen, y el infarto al miocardio como las tres causas que van a incrementar el trabajo cardíaco, aumento de la tensión sobre la pared, mayor estiramiento celular y finalmente hipertrofia y o dilatación. Estas se van a caracterizar por mayor tamaño y masa cardíaco, síntesis de proteínas, inducción de estos genes tempranos, inducción del programa de genes fetales, proteínas anómalas, corazón fibrótico, vasculatura insuficiente y finalmente disfunción cardíaca, que esta a su vez se expresa con disfunción sistólica y diastólica, arritmias y estimulación neurohormonal. Ahora hablaremos de los cambios moleculares y celulares de los corazones hipertrofiados. Estos inicialmente contribuyen a incrementar la función y pueden por sí mismos contribuir al desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Ello puede ser por 1. Metabolismo miocárdico anómalo. 2. Alteraciones del manejo intracelular de los iones de calcio. 3. Apoptosis de miocitos. Y 4. La reprogramación de la expresión génica que puede deberse a parte o en parte a cambios en la expresión del ARN y el ARN no codificante que va a inhibir la expresión de todos estos genes. El grado de anomalía estructural del corazón en la insuficiencia no siempre refleja la gravedad de la disfunción y en ocasiones la base estructural, bioquímica y molecular de la insuficiencia de contracción del miocardio no queda del todo clara. En las autopsias, los corazones de pacientes con insuficiencia cardíaca generalmente son pesados y están dilatados, pero pueden tener paredes relativamente delgadas. Van a presentar evidencias microscópicas de hipertrofia, aunque el alcance de estas alteraciones es extremadamente variable. En corazones que han sufrido un infarto de miocardio, la pérdida de capacidad de bombeo por muerte de los miocitos induce a una hipertrofia por esfuerzo del miocardio y al área circundante. En casos de cardiopatía valvular, el incremento de la presión o el volumen sobrecarga el miocardio de forma global. El aumento de la masa cardíaca por la enfermedad se correlaciona con exceso de morbimortalidad cardíaca. De hecho, la cardiomegalia es un factor de riesgo independiente de muerte súbita. En contraste con la hipertrofia patológica, que a menudo se asocia a disfunción contráctil, la hipertrofia inducida por un ejercicio intenso, regular, ejerce sobre el corazón efectos variables que dependen según la clase de ejercicio. El de tipo aeróbico, por ejemplo, carreras de larga distancia, tiende a asociarse a una hipertrofia por sobrecarga de volumen, a veces acompañada de aumentos de la densidad capilar. A diferencia de otras formas de hipertrofia y de disminuciones de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, consecuencias todas ellas beneficiosas. Estos cambios son en ocasiones denominados hipertrofia fisiológica. El ejercicio estático por levantamiento de pesas se relaciona con hipertrofia por presión y parece más probable que se asocie a efectos perjudiciales. Cualquiera que sea su fundamento, la insuficiencia cardíaca se caracteriza por grados variables de disminución del gasto cardíaco y perfusión tisular, a veces llamada insuficiencia anterógrada, así como acumulación de sangre del sistema de capacitancia venosa, que se llamará insuficiencia retrógrada,
Estas últimas pueden producir edema pulmonar, edema periférico o ambos. Por ello, muchas de las características clínicas significativas y cambios morfológicos observados en la insuficiencia son en realidad secundarios a lesiones inducidas por hipoxia y congestión de tejidos que son alejados del corazón. El aparato cardiovascular es un circuito cerrado. Así pues, aunque es posible que la insuficiencia de los lados izquierdos y derechos se produzca independientemente, la que se registra sobre todo del lado izquierdo a menudo origina un esfuerzo excesivo del otro, produciendo una insuficiencia global. A pesar de esta interdependencia, la patología de la insuficiencia cardíaca es más fácil de comprender considerando la de ambos lados por separado. En el próximo video veremos la diferencia entre la insuficiencia ventricular izquierda y la insuficiencia ventricular derecha. Hasta la próxima.